Muy bien, jóvenes. Soy Eleazar Sánchez, como escribí en el chat público. Bienvenidos al curso de Filosofía de la Pre San Marcos. Lo primero que necesito saber es si pueden escucharme y ver el PPT. Muy bien, sí, dice Andrea. Muy bien, ya, muchas gracias. Cualquier inconveniente que no escuchen o no sea en el PPT me lo hacen llegar, por favor, porque a veces un profesor se emociona con su clase y no digamos, si le puede pasar esto, no sé qué agradecería que me ayuden con eso, ¿no? Muy bien, comenzamos este curso de filosofía en un contexto diferente. Solía estar acostumbrado a ir a la San Marcos, al local central, impartir las clases. Ahora es otra modalidad bastante interesante también porque nos permite, por ejemplo, tener PPTs, condensar ciertas cosas y cuestiones por el estilo, ¿no? Muy bien, soy el encargado del curso de filosofía, Eleazar Sánchez, y vamos a comenzar esta clase definiendo qué es la filosofía. ¿Alguien sabe qué es la filosofía? ¿Me podrían dar un acercamiento? Si quieren, liberen su micro y coméntenlo, o por el chat, no sé qué prefieren ustedes. ¿Qué entienden más o menos por filosofía? Quisiera leer o escuchar a uno de ustedes. O quizás todos son nuevos en filosofía, no lo sé, puede ser, ¿no? ¿Qué es la filosofía? ¿Será esta una pregunta? Muy bien, Sebastián nos dice el amor a la sabiduría, ¿no? Sofía es un término griego, ¿no? Muy bien, a ver, esta pregunta no es para nada sencilla y lo podemos ver diciendo lo siguiente. Si yo quiero saber qué es la biología, le pregunto a los entendidos, a los biólogos. Si yo quiero saber qué es la química, le pregunto a los entendidos, a los químicos. Si yo quiero saber qué es la historia, le pregunto a los entendidos, a los historiadores. Bien, sigamos esta pauta y apliquémosla a la filosofía. Ahora yo quiero saber qué es la filosofía y les vamos a preguntar a los entendidos, a los filósofos. Pero nos vamos a topar con que los filósofos no están de acuerdo en torno a qué es la filosofía. Por eso dicen bien los manuales que hay tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. Y para probar esto, vamos a ver las definiciones de Aristóteles y de Wittgenstein. Ahora, yo tengo mucha conciencia de que les enseño un curso de filosofía con un fin bastante específico para ustedes, que se puedan enfrentar satisfactoriamente a un examen de admisión. Ahora, si nos detenemos a analizar los exámenes de admisión de San Marcos, hace 3 años aproximadamente, o 2 años, ya han cambiado estos exámenes, o para ser más específico, ha cambiado las preguntas de los exámenes, ¿no? Son las famosas preguntas DECO, que miden en el alumno las destrezas cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando yo postulaba, habían preguntas de este tipo. ¿Qué filósofo considera que la filosofía es la ciencia teórica que estudia las primeras causas y los primeros principios? Y en las claves te ponían Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes y Marx. Y el alumno tenía que, digamos, dar con la clave. Pero ahora esas preguntas memorísticas están un poco siendo dejadas de lado. Y la pregunta ahora en este nuevo examen, en este nuevo contexto, bien podría ser, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que la filosofía es la ciencia teórica que investiga sobre las primeras causas y principios? Viendo este escenario, estas nuevas preguntas, yo voy a tener la apuesta pedagógica de hacer que ustedes comprendan lo que dicen los filósofos. Porque a decir verdad sería bastante ocioso de mi parte que yo venga a repetir lo que está en su boletín, ¿no? De lo que se trata es que ustedes comprendan los que están tanto en su boletín como en los PP, como en los PPTs, ¿no? Así que tengan en cuenta
esto, ¿no? Muy bien, tenemos acá la definición de Aristóteles. La filosofía es la ciencia teórica, dice Aristóteles, ¿no? Muy bien. Los griegos solían hacer una diferencia entre las ciencias teóricas y las ciencias prácticas o productivos. Las ciencias prácticas y productivos eran saberes que uno los buscaba, pero por una utilidad que le reportaban. Pensemos, supongamos que yo esté estudiando carpintería. Si uno de ustedes me pregunta, profesor, ¿y por qué estudia carpintería? Porque quiero hacer mesas, carpetas y sillas. Si se dan cuenta, busco el saber para un fin determinado. En este caso, hacer sillas y carpetas. Pero hay otro tipo de saberes, decía Aristóteles, que son teóricos, que uno no los busca por la utilidad que le reportan, sino que uno busca el saber por el saber mismo. Para Aristóteles, la matemática, la física y la filosofía eran ciencias teóricas, o sea, no reportaban ninguna utilidad, eran inútiles para la vida. Uno las buscaba por el gusto de saber, ¿no? Muy bien, primera parte de la frase. Segunda parte, ¿no? La segunda parte dice que investiga sobre las primeras causas y primeros principios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Jóvenes, esto también lo podríamos llevar el primer motor inmóvil. ¿Qué quiere decir el primer motor inmóvil? Ustedes van a llegar a esto por un razonamiento. A ver, pensemos que yo estoy impartiendo la clase y de pronto ustedes ven que una pelota, digamos, cruza la cámara. ¿Qué infieren? Que alguien que esté en mi cuarto ha lanzado ese balón. O sea, cuando yo veo el movimiento, infiero que hay algo que le da movimiento. O sea, un papel no puede moverse solo, alguien lo debe mover. A eso Aristóteles lo llamaba motor. Entonces el mundo tenía un motor que le daba movimiento, pero había un motor que nada le daba movimiento, pero que sí generaba el movimiento del mundo. Ese es el primer motor inmóvil, que Aristóteles en el libro 10 de la Metafísica lo denomina Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que esta definición nos está diciendo que la filosofía es un saber inútil para la vida, especulativo nada más, y que el objeto de la filosofía es Dios, el primer motor inmóvil. Es una perspectiva de la filosofía, pero vamos a ver que Wittgenstein, el filósofo que viene a continuación, no está de acuerdo con Aristóteles. Para Wittgenstein la filosofía no es un cuerpo de doctrina, o sea, ¿cómo entender esto que dice un cuerpo de doctrina? O sea, para Wittgenstein la filosofía no es una ciencia. La pregunta es ¿por qué? Porque las ciencias producen conocimiento. El filósofo solamente debe analizar el lenguaje de las ciencias. Por eso Wittgenstein en el Tractatus Lógicos Filosóficos dice, la filosofía es algo que está por encima, por debajo o al costado de la ciencia. O sea, no es una ciencia. Por este punto, Wittgenstein estará de acuerdo con Aristóteles. ¿Qué dicen ustedes? Por este primer punto que dice Wittgenstein, ¿estará de acuerdo con Aristóteles? ¿Qué dicen? Wittgenstein está de acuerdo, jóvenes, con Aristóteles. Si Aristóteles, muy bien, José, también Alejandro y Marc. No, porque Aristóteles dice que la filosofía es una ciencia y Wittgenstein dice que no es una ciencia. Incluso, para que vean más digamos, esta contraposición, Wittgenstein solía decir que el lenguaje es referencial. O sea, el lenguaje hace referencia a la realidad. Cuando yo digo camisa, hago referencia a este objeto. Cuando digo chompa, hago referencia a este objeto. Cuando digo lentes, hago referencia a este objeto. Audífonos, a este objeto. Ahora, cuando yo digo Dios, ¿me pueden señalar el objeto del mundo empírico al cual hacemos referencia? Wittgenstein decía que no. Entonces, Wittgenstein llega a decir que el concepto de Dios es un pseudo concepto y el problema en torno a él es un pseudo problema. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras para Aristóteles Dios era el objeto de la filosofía, para Wittgenstein la filosofía no tenía que ver nada con Dios porque ese era un pseudo problema. Entonces, por estas dos definiciones, ustedes pueden tomar conciencia de que lo que uno entiende por filosofía, otro dice, no, esto no es filosofía. Entonces, no es una buena primera pregunta comenzar un curso de filosofía interrogándonos qué es la filosofía. Entonces, cambiemos de pregunta. Vayamos del qué
al dónde. ¿Dónde surge la filosofía, jóvenes? ¿Alguien me puede responder esa duda? Muy bien, Pierina, muy bien, Sebastián y Ana. Grecia. Es más, la misma palabra filosofía, jóvenes, es una palabra griega, ¿no? Acá tenemos etimología, filos, amor, sofía, sabiduría. Etimológicamente, filosofía es amor a a la sabiduría. Piensen cuando ustedes, digamos, se encuentran o se han hallado enamorados. Cuando uno ama a una persona, está enamorado, ¿cómo se comporta con esa persona? ¿No? Quiere estar con esa persona el mayor tiempo del día, se siente muy cómodo con esa persona, deja otras cosas, algo así, para que entiendan, siente el filósofo por la sabiduría, ¿no? Quiere estar leyendo libros, deja otras cosas, considera que es importante, está enamorado de la sabiduría, el amor a la sabiduría, pero también ese amor podría entenderse, vamos a, digamos, poner esto, ¿no? Ese amor podría entenderse como búsqueda, ¿no? Búsqueda de la sabiduría, ¿no? Muy bien. Dice, búsqueda de la sabiduría. El filósofo busca el saber. Por esta explicación, a ver, ¿será lo mismo un filósofo que un sabio? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Será lo mismo un filósofo que un sabio? No, muy bien. ¿Por qué? Porque el sabio cree tener el saber. Pensemos que este celular sea la sabiduría. Entonces yo digo, soy sabio, jóvenes, poseo el saber. El filósofo en este punto es un poco más humilde. El filósofo dice, yo voy a buscar el saber, pero cuando yo digo que voy a buscar el saber, estoy reconociendo sutilmente que no poseo el saber, porque buscamos lo que no tenemos, ¿no? Entonces, digamos, el filósofo debe primero reconocer su ignorancia. Esto es algo que Sócrates va a entender muy bien. Sócrates creía que el primer paso para la sabiduría era reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Entonces, solo sé que nada sé, llega a decir Sócrates, ¿no? Entonces, recuerden, ¿ah? Para buscar la sabiduría, primero debemos reconocer nuestra ignorancia. Por ejemplo, ustedes están en este curso de la pre porque están reconociendo su ignorancia sobre el tema de filosofía o cierta ignorancia. Yo cuando me matriculo al doctorado en San Marcos estoy reconociendo mi ignorancia. No es que estudié 10 años filosofía y ya creo que sé todo. Más bien, el que cree que sabe todo ya no va a buscar. Hay que reconocer nuestra ignorancia para estar detrás del saber. Según Herodoto, Polícrates, un rey, le preguntó a Pitágoras a qué se dedicaba, qué saber poseía. Y Pitágoras dijo, no poseo ningún saber. Yo me declaro un buscador de la sabiduría, un amante de la sabiduría, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahí está lo que les decía de Aristóteles, que la filosofía busca el saber por el saber mismo, ¿no? No es que busco la filosofía para algo, sino la busco por ella misma, ¿no? Es un amor desinteresado, como debe ser en realidad el verdadero amor, ¿no? Muy bien. He visto una pregunta sobre Karl Jasper. Vamos a hacer algo, jóvenes, para tener cierto orden. Vamos a tratar de desarrollar todos los puntos que están en la separata. ¿Por qué? Porque la indicación es que nosotros tomemos preguntas, los profesores que elaboramos preguntas, la indicación es que tomemos preguntas de puntos que están en la separata. Y si ustedes revisan la separata 1, por ningún rincón aparece Karl Jasper, ¿no? Vamos a terminar la clase, lo que debemos hacer, y si es que nos queda un par de minutos, podríamos resolver esa duda, ¿no? Pero si es que no, lamentablemente no, porque, de nuevo, ¿no? Yo les enseño filosofía para que den sus exámenes. Y en los exámenes viene lo que está en las separatas, así que nos vamos a dedicar fundamentalmente a lo que está ahí, ¿no? Muy bien, jóvenes, continuemos. Eh, Ahora, ¿qué pasa si uno de ustedes me pregunta, profesor, ¿qué tenía en particular Grecia que permitió que la filosofía surja en esta parte del mundo? ¿No? Eso lo vamos a responder en la parte del origen. ¿En qué siglo surgió la filosofía? ¿No? Muchas personas que leen la Biblia dicen, ¿no?
o que leen a Platón. Dicen, Platón tiene muchas ideas parecidas al cristianismo. La idea es al revés. El cristianismo tiene muchas ideas de Platón, porque Platón es anterior, y los padres de la iglesia leyeron a Platón y trataron de incluir las reflexiones griegas, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, ¿ah? Vamos a señalar acá, ¿no? ¿En qué siglo surge la filosofía? Miren, ¿ah? Siglo sexto, pero ojo, ¿ah? Es siglo sexto antes de nuestra era o antes de Cristo. O sea, los primeros filósofos son anteriores a Jesucristo. Ahora, esta vez es una confusión también. Muchas personas consideran que la filosofía surge en Atenas. No. Sócrates, Platón son atenienses, pero la filosofía surge en Jonia, en Mileto. ¿Recuerdan al pensador? ¿No? Al primer filósofo. No es Tales de Atenas, es Tales de Mileto, ¿no? Así que surge en Mileto, Jonia, ¿no? Lo que actualmente es Asia Menor, Turquía, para ser más específico, ¿no? Origen circunstancial. Según Aristóteles, lo que llevó a los hombres a filosofar fue el asombro o la admiración. ¿Qué es el asombro, jóvenes? Es el sentimiento de perplejidad que sentimos frente a cosas que otros consideran que son normales. Por ejemplo, una persona asombrada van al mar con su hermanito pequeño que tiene 3 años, o 4 años, o 5, y le pregunta, hermano, ¿por qué el cielo es celeste? O hermano, ¿por qué el sol no se cae? Ese niño está asombrado. Es más, los psicólogos llaman esa edad la edad del asombro. Entonces luego van a formular preguntas. Los primeros filósofos griegos también se asombraron, ¿no? Vieron el cielo estrellado y dijeron, ¿y por qué hay esos, digamos, puntitos resplandecientes en el cielo? ¿Por qué no caen esos puntitos? ¿Por qué el sol es de este tamaño? ¿Por qué el sol no es el mismo en el firmamento? Entonces, la admiración siempre deviene en un por qué. Lo que pasa es que lamentablemente, jóvenes, los adultos, hay estudios que demuestran eso, nos hemos acostumbrado ya al mundo. Por eso los padres aprenden mucho de sus hijos, por ese asombro que tienen cuando van a un parque, escuchan, ¿no? Digamos, están con las pupilas dilatadas, asombrados, tratando de captar todo lo que es el mundo, ¿no? Muy bien, esta ya fue una pregunta de examen de admisión, la recuerdo. ¿Para qué pensadores griegos el asombro y la admiración era el surgimiento de la filosofía? Y la clave fue Aristóteles y Platón, ¿no? Muy bien, ahora sí. ¿Qué pasa si ustedes me preguntan, profesor, pero qué tenía la cultura griega de particular que no tenía la cultura china, la cultura egipcia, que hizo que la filosofía surja en esta parte del mundo? Eso lo vamos a responder en los factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía, ¿no? Por una cuestión de orden, hemos dividido en 4 factores. El primero es el religioso. La religión griega no mantenía una doctrina fija. Pregunta, ¿en la cultura griega había algo similar a la Biblia en el mundo judío? No, en efecto, no había una Biblia. No había por eso una doctrina fija, un libro. Los mitos griegos que ustedes han leído están en Hesiodo, en Homero, en los libros de ellos. No es que existía una Biblia. Como no existía un libro sagrado, no existía una casta sacerdotal que decía que defendía una interpretación única. Por eso los primeros filósofos, o digamos la religión griega primero, podía interpretar de varias maneras los mitos. Y les doy un ejemplo. Si ustedes leen Hesiodo, la teogonía, Zeus le dice a Prometeo, este titán, no le vayas a entregar el fuego a los seres humanos. Prometeo se zurra en la noticia y Zeus decide castigarlo y vengarse de Prometeo. ¿Cómo lo hace? Enviando a la primera mujer, a la Eva de la cultura griega, Pandora. Este mito es muy machista porque la lógica más o menos es, te portaste mal, ahora te envío un castigo. Y la mujer es ese castigo, jóvenes, en la cultura griega. Muy bien, así termina el mito con Hesíodo. Pero 2 siglos después, si ustedes leen Esquilo, Prometeo encadenado, Esquilo cuenta el mismo mito, pero le da otro desenlace. Para Esquilo, Zeus encadena a Prometeo y durante el día hace que un águila enorme, porque Prometeo es un titán, un gigante, hace que un águila enorme le coma las entrañas. Y durante la noche, estas entrañas se regeneran. Y al día siguiente, el águila vuelve a comerle las entrañas y está en este castigo, digamos, circular, ¿no? La pregunta es, si ustedes me preguntan, profesor, ¿cómo termina el mito?
es que como no había un libro sagrado, tú podías terminarlo de diferentes maneras, ¿no? Muy bien, eso precisamente, ese clima de tolerancia religiosa, de que no hay una casta sacerdotal, permitió que la filosofía surja acá, porque cuando los primeros filósofos cuestionaron los mitos, no los mataron, por ejemplo. Muchas veces he pensado que tuvieron suerte los primeros filósofos, Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Tales, de nacer en Grecia, porque si hubieran nacido en el mundo judío, probablemente hubieran terminado como Jesús, que era muy crítico de la tradición judía, crucificado, ¿no? Así que es un factor a tener en cuenta, ¿no? Muy bien, geográfico. La situación geográfica de las colonias griegas favoreció el intercambio comercial. A ver, jóvenes, a ver. Ningún pueblo produce todo lo que consume, lo que quiere decir que el comercio internacional se hace necesario. Los griegos tuvieron que toparse con otros pueblos para intercambiar ciertos bienes económicos. Entonces, cuando un griego intercambiaba bienes económicos con un egipcio, de pronto le preguntaba, mi dios fundamental, decía el griego, es Zeus. ¿Cuál es tu dios fundamental? ¿Para el egipcio será Zeus? No, para el egipcio es el sol. Entonces, el griego se comienza a dar cuenta de que hay otros tipos de saberes. Es más, Tales y Pitágoras viajaron al mundo egipcio, aprendieron ahí la matemática, vieron otra forma de explicar la realidad. Entonces, eso hace que cuando tú te contactas con personas de otras culturas, te das cuenta que tu forma de vivir la realidad es una forma culturalmente posible. Por ejemplo, si tú no sales o no has salido del Perú, piensas que es natural que todo plato lleve arroz. Pero cuando uno viaja a México, se da cuenta que la mayoría de platos mexicanos no llevan arroz. Entonces comienzas a decir, entonces no es natural que todo pueblo utilice en su culinaria arroz, ¿no? Entonces relativizas. El griego hizo eso, se contactó con muchas formas culturales distintas y comenzó a buscar que su forma sea racional, ¿no? Muy bien. Político. La inestabilidad política hizo posible la libertad de expresión y la intervención de los ciudadanos en la vida pública. ¿Cómo así la democracia, jóvenes, permite el surgimiento de la filosofía? ¿Qué es la democracia? Por ejemplo, jóvenes, ¿están a favor o en contra de la ley de la unión civil? O sea, que se casen dos personas del mismo sexo. De pronto uno de ustedes va a decir, sí, profesor, estoy a favor. Y acá viene lo importante de la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué usted está a favor, joven? El que dice no, ¿por qué usted está en contra? Eso es la democracia, jóvenes. Juntarnos en un espacio público, en el mundo griego era el ágora, a intercambiar opiniones sobre temas, sobre el aborto, sobre muchos temas que son temas donde hay tesis opuestas. Entonces, no se trata de que tú digas, yo estoy a favor o estoy en contra de la unión civil, sino que pienses en tus argumentos para que los expongas frente al ágora. Por eso no es casualidad que una vez que surgió la filosofía, surgieron y se pusieron de moda un grupo de profesores que te cobraban por enseñarte a hablar en público. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban estos profesores? Muy bien, Sebastián, muy bien. Sofistas, Kiara, muy bien, Ana, muy bien, perfecto. Eran los famosos sofistas. Entonces, eso permite el surgimiento de la filosofía, claro. Si hay un estado totalizador, no te va a dejar disentir. El Estado decide la religión, eso, ¿no? La democracia sí supone conversar y permite el florecimiento de la filosofía. El factor socioeconómico. La existencia de esclavos permitió que algunos hombres tuvieran tiempo libre. Tiempo libre en griego también, ¿cómo se dice? ¿No? Ocio. Tuvieron ocio. ¿Qué es el ocio? El tiempo libre que tenemos para dedicarle a las labores intelectuales. Aristóteles tenía más de 2 esclavos, lo que quiere decir, pensemos que uno llevaba a su hijo al colegio, que otro preparaba la comida, que otro lavaba la ropa, y Aristóteles tenía todo el día para dedicarse a investigar por qué el sol se desplaza en el firmamento. Es más, jóvenes, para que vean que ustedes también necesitan ocio. Ustedes se están dedicando a postular a San Marcos. San Marcos es una universidad muy competitiva, postulan más de 40 personas para 3.000 vacantes aproximadamente, ¿no? Entonces, la competencia es fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente basta con que ustedes escuchen esta clase, sino que ustedes deben tener un método de estudio, repasar por la tarde esta clase. Mañana llevan el curso de literatura, repasar literatura y geometría.
Entonces, necesitan, es un, digamos, trabajo de tiempo completo esto de prepararse para postular a San Marcos. O sea, necesitan ocio. ¿Ustedes creen que un chico que llegó el año pasado de Venezuela, acá, digamos, al Perú, y no sabe qué, o no sabía qué iba a comer al día siguiente, dónde iba a dormir, qué ropa se iba a poner, ¿estaba pensando postular a San Marcos? No, estaba pensando en trabajar para asegurar sus condiciones materiales. Ustedes que están en una pre, infiero yo, tienen las condiciones materiales aseguradas. Por eso aprovechen las jóvenes, ¿no? Tienen todo el día para que se culturicen. O sea, ustedes también tienen ocio. En la universidad, para hacer una tesis, uno necesita ocio, tiempo libre, ¿no? Muy bien, jóvenes. Continuemos con la siguiente diapositiva. Entonces, profesor, usted me está diciendo que, a ver, un momento, quiero ver, ya, esto sí lo hicimos ya. Entonces, profesor, usted nos está diciendo que en sentido estricto no hay una definición única de filosofía. Muy bien, eso es cierto, pero, la pregunta filosófica tiene ciertas características, jóvenes. ¿Cuáles son esas características? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo distingo la ciencia, la religión y la filosofía? ¿Cómo las distingo? Les voy a dar respuesta en el PPT que tenemos a continuación. Por ejemplo, ¿no? La primera característica distingue a la filosofía de la ciencia, ¿no? ¿Por qué? A ver, acá sí quiero, por eso he dejado un PPT en blanco. A ver, jóvenes. Muy bien. A ver, atentos los chicos que postulan a ciencias. Jóvenes, las ciencias son regionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van a estudiar una ciencia, a ustedes no les va a interesar toda la realidad. ¿Qué les va a interesar? Una parte de la realidad. Por ejemplo, ¿cómo se llama la ciencia que decide estudiar a los seres vivos? Muy bien, biología. ¿Cómo se llama la ciencia que quiere estudiar a los cuerpos celestes? Astronomía, muy bien. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia a los números? Matemática. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la sociedad? Sociología. Si se dan cuenta, jóvenes, al biólogo le interesa una parte de la realidad. Es como si fuera un pastel y el biólogo le va a interesar la tajada denominada seres vivos. Al astrónomo, la tajada denominada cuerpos celestes. Al sociólogo, la tajada denominada sociedad. El filósofo, a diferencia del científico, al filósofo, jóvenes, le interesa toda la realidad, ¿no? Toda la realidad. Por ejemplo, cuando Aristóteles se pregunta, ¿no? ¿Qué, qué es el ser? ¿No? No está circunscribiendo la pregunta y delimitándola, ¿qué es el ser que yo denomino ser vivo? ¿O qué es el ser que yo denomino cuerpo celeste? ¿O qué es el ser que yo denomino número? Le interesa el ser. Por eso la filosofía es totalizadora. O sea, le interesa el pastel, el todo. La filosofía en ese sentido es totalizadora y esa es la principal diferencia de la filosofía con la ciencia, ¿no? Muy bien, muy bien. Volvamos. La filosofía es radical. A ver, cuando vean la palabra radical, les sugiero que recuerden la palabra, ¿no? Raíz, ¿no? A ver, jóvenes, un momentito. Cuando vean la palabra radical, les sugiero que recuerden la palabra raíz. Imagínense un árbol. Uno ve un árbol, pero no ve la raíz. Y a pesar de ello, la raíz es lo fundamental del árbol. Pongamos un ejemplo. Nuestro país, como este periodo del COVID lo ha demostrado, es un país con muchas desigualdades sociales, ¿no? Muy bien. El expresidente Ollanta se dio cuenta de esto. Entonces Ollanta, por ejemplo, decidió
hacer estas famosas medidas de redistribución de la riqueza. Hay un chico en Puno que el año pasado terminó el colegio, pero como es extremadamente pobre, posiblemente no iba a poder ir a la universidad. Ollantumala creó para este joven inteligente beca 18. El abuelo de este joven tiene 70 años y vive en condiciones paupérrimas. Creó para él pensión 65. Esas son medidas de redistribución de la riqueza. ¿Qué diría un filósofo que es radical, que va a la raíz del problema de la pobreza como Marx? Marx dice lo siguiente en El Capital. Todo andaba bien hasta que a alguien se le ocurrió decir, esto es mío. Cuando alguien dijo, esto es mío, creó la propiedad privada. Creó luego, ¿no? Digamos, acá está la propiedad privada, ¿no? Y creó a quienes tienen la propiedad privada, la burguesía, y quienes no lo tienen, el proletariado. Como el proletariado no tiene la propiedad privada, vende lo único que tiene, su fuerza de trabajo. Y el burgués, a cambio, le da un salario. Pero sucede que el burgués no le reconoce todo el trabajo en ese salario. Ahí está el concepto clave de la economía marxista, plusvalía. ¿Eso qué quiere decir? Que si a ti te conmueve la pobreza, te da pena la pobreza, estás harto de vivir en un país desigual, debes acabar con qué? Debes ir a la raíz del problema de la pobreza, la propiedad privada. ¿Cómo se llama eso? Comunismo. Marx en el primer tomo del Capital prueba que la filosofía es radical, ¿no? Muy bien, continuemos. La filosofía es racional, ¿no? Muy bien. Plantea argumentos. Por ejemplo, la filosofía se diferencia, jóvenes, de la religión, ¿no? Por esta característica, ¿no? Digamos, porque es racional. Jóvenes, ¿todos los filósofos son ateos? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Todos los filósofos son ateos? No, en efecto. ¿Qué distingue a un Santo Tomás de Aquino con un cristiano, digamos, común? Que Tomás de Aquino no dice yo creo en Dios porque eso me lo dice mi corazón, mi fe. Tomás de Aquino tiene 5 poderosos argumentos, las 5 famosas vías para demostrar la existencia de Dios. Entonces, en un curso de filosofía les enseñamos a dar razones, argumentos por los cuales creen algo. En realidad, a mí, digamos, no me debe interesar mucho qué ustedes piensan. Lo que hace un curso de filosofía es darle argumentos para que defiendan su posición, ¿no? Sea a favor, en contra de la unión civil, lo que fuera. Entonces la filosofía es racional, ¿no? Muy bien, muy bien. Crítica. La filosofía es crítica porque discute supuestas verdades. Por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, en nuestro mundo, donde como Marx había advertido bien, todo tiene un precio, como dice un marxista italiano, en el capitalismo sí hay un Dios. Es mentira decir que no hay un Dios. Si hay un Dios, el dinero. El dinero lo puede comprar todo. Puede comprar el amor, el matrimonio, amigos, todo puede comprar el dinero. Pero de pronto, por ejemplo, un filósofo les dice a ustedes, el fin de la vida es tener dinero, ¿no? O sea, ¿por qué hay personas que traicionan su vocación? Profesor, yo quiero estudiar pintura en Bellas Artes o literatura. Quería estudiar literatura en San Marcos, pero mi papá me ha dicho que debo estudiar ingeniería industrial, ¿no? O que debo hacer una carrera más rentable, ¿no? Entonces, miren, cómo el dinero corrompe la vocación de un joven. Y por eso tenemos malos profesionales que no aman lo que hacen, ¿no? Entonces, la filosofía está siendo crítica y, por ejemplo, les estoy dando un ejemplo de todos creen algo, ¿no? No debes estudiar para tener dinero. Y el filósofo va a discutir esta verdad. En realidad es el fin de la vida, tener dinero. Como dice José Mujica, el expresidente de Uruguay, el sistema capitalista nos hace vivir y nos hace trabajar para comprarnos cosas que no necesitamos. Y a la larga llegamos a ser viejos y nos preguntamos, ¿para eso he vivido la vida? ¿Para andarles siguiendo el juego al capitalismo, trabajando como un esclavo para comprarme cosas que ni siquiera necesito? Entonces, mire, en esta reflexión sobre la elección de su carrera profesional, podemos ver que la filosofía es, es crítica, ¿no? Muy bien, muy bien. Problemática. Antes de eso, recuerdo un examen de la pre donde la pregunta fue la siguiente, jóvenes. Cuando Platón dice, o cuando Aristóteles dice, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, está diciendo que estuvo muchos años en la academia de Platón. Aristóteles estuvo 20 años en la academia de Platón,
pero no por eso su filosofía fue una copia de la filosofía del maestro. Por el contrario, criticó sus ideas. ¿Qué característica de la actitud filosófica muestra Aristóteles en esta frase? Y la respuesta fue crítica, discutir lo que han pensado los antiguos, ¿no? Tenemos que criticar y problematizar, ¿no? ¿Y qué es problemática? Replantear problemas. Cuando vean problemática, vean con problemas, replantear problemas. Por ejemplo, Martin Heidegger, el fundador del existencialismo, bueno, representante del existencialismo, ¿no? Porque está entre Sartre y otros, digamos, quién es el fundador, uno de los máximos representantes, o quizás el máximo representante del existencialismo, le preguntó a su padre cuando tenía 10 años por qué debíamos morir. Su padre le dijo, debemos morir por el pecado original, era católico. ¿Heidegger creyó en esa respuesta? No, la problematizó. ¿Será cierto lo que dice mi padre? ¿Será cierto lo que dice mi profesor? Es una persona problemática, una persona que tiene un problema intelectual. Se lo formula una persona, le dan una respuesta y sigue su vida como si nada hubiera pasado, no tiene talante para la filosofía. El filósofo, jóvenes, replantea sus preguntas y por eso muchas veces inventa sus propias respuestas, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Immanuel Kant, siglo XVII. ¿Cuál es la fuente de las ideas? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Descartes, el racionalismo francés, decía la razón. El empirismo inglés de John Locke decía la experiencia. Pero Kant problematizó, ¿no? Y creó una nueva, digamos, corriente filosófica. Quiero terminar esta parte, jóvenes, sugiriéndoles que no vean como algo negativo que la filosofía sea crítica y problemática. Alguien puede decir, esa persona es muy problemática, muy crítica, ¿no? A veces lo decimos incluso peyorativamente, el criticón, algo así, ¿no? Entonces, les pregunto lo siguiente. ¿Son las personas críticas y problemáticas las que hacen crecer el saber? ¿Ustedes creen que cuando Copérnico leyó a Ptolomeo le creyó que la Tierra era el centro del universo? No, lo problematizó, lo criticó y avanzó la astronomía. Cuando Einstein leyó a Newton, ¿le creyó? ¿Fue dogmático? No, lo criticó y le problematizó. Entonces, estas, por el contrario, son sinónimos de inteligencia, ¿no? En el colegio, lamentablemente, no se ve así, ¿no? Cuando un alumno mucho pregunta, el profesor se burla de él, como que no entiende, ¿no? No, más bien, el alumno está problematizando, está criticando. Y eso es muy valorado en la filosofía, ¿no? Muy bien. Vayamos ahora, como último punto, jóvenes, a las disciplinas filosóficas, ¿no? Muy bien. Bueno, les quiero decir que este curso va a tener casi la mitad del ciclo a reflexionar sobre estas disciplinas filosóficas. O sea, de lo que se trata simplemente el día de hoy, jóvenes, es que ustedes, ¿no? Es que ustedes asocien disciplina filosófica a objeto de estudio. Ontología, ser, pero acá quisiera agregar algo, jóvenes. Ser o realidad también. ¿Por qué? Recuerdo una pregunta de un ciclo extraordinario. La interrogante, ¿cuál es el fundamento de la realidad? Se enmarca dentro de la disciplina filosófica conocida como, y como el alumno, yo le dije ontología, ser, dijo, profesor, usted no dijo cuál era realidad. Entonces, desde ese entonces recuerdo que es mejor poner ser y realidad, ambos. Por ejemplo, Engels, amigo de Marx, tiene en uno de sus libros una pregunta cardinal de la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo primario en la realidad? ¿La idea o la materia? Quienes dicen idea, Hegel, idealistas. Quienes dicen materia, Marx, materialista. ¿Qué les quiero decir, jóvenes? Que si en el primer examen les preguntan, el debate idealista-materialista se enmarca en la disciplina filosófica conocida como, la clave, ¿cuál sería? Ontología, ¿no? Muy bien, antropología filosófica, todo lo que tenga que ver, jóvenes, con el hombre. ¿Cómo qué, jóvenes? Por ejemplo, como el origen del hombre. Jóvenes, ¿nos ha creado un ser superior? Hemos evolucionado. Vamos a discutir eso, por ejemplo. El origen. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Qué me distingue a mí de un perro, por ejemplo? O de un gato. ¿O soy igual que un delfín? Por ejemplo, en este contexto del COVID, están experimentando,
¿no? En un pollo. A esa gallinita le han llamado Esperanza, los de la Cayetano Heredia, acá en el Perú. ¿Por qué permitimos que experimenten en animales? ¿Y por qué no en seres humanos? Porque creemos que los seres humanos tenemos más dignidad, más valía que un animal, ¿no? Entonces, ¿pero qué? ¿Qué lleva al hombre a que tenga más valía? Esa es una pregunta filosófica. Dense cuenta, jóvenes, a que la filosofía, por eso a mí me causa cierta gracia aquellas personas que piensan que el filósofo está pensando en las nubes. Nada que ver. Estamos filosofando, podríamos decir, en el mundo cotidiano, cuando uno, digamos, muere un familiar, un amigo en este periodo del COVID y se pregunta en su cuarto, ¿no? Él ayer estuvo conmigo conversando, riéndose, y ahora no está. Yo tampoco voy a estar mañana. ¿Por qué debemos morir? Está filosofando. Ese joven en su cuarto está filosofando. Como decía el gran filósofo italiano Gramsci, todos, de algún modo, somos filósofos, ¿no? Así que yo no les vengo acá a enseñar a ser filósofos. Ustedes ya son filósofos. Les vengo a dar solamente ciertas herramientas, ¿no? Muy bien, muy bien. Nociología, el conocimiento. A ver, jóvenes, ¿de qué color es este celular que estoy poniendo en, digamos, la cámara? ¿De qué color es? A ver, no leo su respuesta. Muy bien, negro. Ya, ahora viene la pregunta filosófica. ¿Este celular es negro en la realidad? O sea, sus facultades pueden, sus facultades pueden aprender y captar la realidad tal y como es, ¿no? Esa es una pregunta filosófica, por ejemplo. ¿Es esto? ¿Conocemos la realidad? No sé si han visto la película Matrix o Matrix, ¿no? Este es un software, no existe, ¿no? O como lo han dicho algunos poéticamente, quizás estemos soñando, ¿no? No conocemos la realidad. Por ejemplo, son preguntas difíciles, en realidad es cierto, pero son preguntas filosóficas, ¿no? Muy bien. Epistemología. Profesor, estoy desarrollando un crucigrama y al costado del crucigrama he leído el horóscopo. El astrólogo, el que hace el horóscopo, ¿es un científico? ¿La astrología es una ciencia? No, profesor. Muy bien. ¿La química es una ciencia? Sí. Muy bien. Entonces, si ustedes saben qué es ciencia y qué no es ciencia, me podrán definir la ciencia, supongo. Hay saberes mucho más difíciles, jóvenes. Por ejemplo, ¿la historia es una ciencia? Uno de ustedes dice, profesor, yo voy a estudiar historia ya, a la palestra. ¿Es o no una ciencia la historia? Por ejemplo, si ustedes fueron a San Marcos alguna vez, Facultad de Ciencias Sociales, ahí está la carrera de Historia, ¿no? Entonces, el discutir qué es ciencia y qué no es ciencia, ese es un problema filosófico ya, que se denomina, digamos, que se discute dentro de la, la epistemología, ¿no? Incluso, les doy un dato ya, adelantándoles su vida universitaria, los que estudian en la Facultad de Letras y en la Facultad de Sociales van a llevar un curso, los que estudian en la Facultad de Sociales en tercer ciclo llevan el curso Epistemología de las Ciencias Sociales. La arqueología es una ciencia, la antropología es una ciencia, y quienes estudian en la Facultad de Letras, quienes estudian comunicación social, ¿no? Van a llevar eso también, epistemologías de la comunicación social, de la bibliotecología, ¿no? Muy bien, muy bien. Continuamos con la axiología, los valores. A ver, recuerdo que cuando tenía su edad y estaba en la pre, tenía un amigo de ingenierías y siempre conversábamos de los cursos que más nos agradaban durante la semana. Y yo decía filosofía, historia, literatura, pero a mi amigo le agradaba física, química y matemáticas. Por qué no todos valoramos de la misma manera los mismos cursos? ¿No? ¿Por qué? Porque a algunos les gustan las letras, a otros los números, porque algunos consideran valioso la filosofía, como yo, pero quizás usted diga, no, profesor, la filosofía no es valioso, ¿no? O sea, debió estudiar una carrera mucho más, no sé, lucrativa. ¿Por qué no todos consideramos que las cosas tienen el mismo valor? ¿El valor estará en las cosas o estará en nosotros? Esa, por ejemplo, es una pregunta axiológica, ¿no? Muy bien, muy bien. Continuemos. Ética. La ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral. Y nosotros constantemente estamos haciendo juicios éticos. Si yo veo a mi vecino que sé que está casado y lo veo acompañado a una chica que no es su pareja y digamos están dando un beso, yo llego a mi casa y le digo un poco molesto a mis padres, papá, esa persona no ha actuado bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el bien? Porque en la India uno puede tener hasta 6, 7 esposas.
Entonces, lo bueno es relativo a la cultura, es, digamos, universal, como diría Kant. ¿Qué es lo bueno? ¿No? Porque de nuevo, jóvenes, ustedes se han hecho muchas preguntas éticas. Cuando uno actúa mal, por ejemplo, pensemos que un joven no le cedió el asiento a una anciana. Y cuando está, digamos, volviendo a su casa, después de haber bajado del bus, se pregunta, ¿no habré actuado bien? ¿No? Esa es una pregunta ética. ¿Qué es el bien? Y es una pregunta que nos acompaña como seres humanos. No es que yo les diga ahora y ustedes se van a comenzar a hacer esa pregunta. Probablemente muchas veces en su vida se han hecho esa pregunta. ¿He actuado bien? ¿He sido justo con esta persona? Esas son preguntas, perdón, que vamos a ver dentro de la ética. ¿O qué es la felicidad? Todos buscamos la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? Es una pregunta filosófica. Estética. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el arte, por ejemplo, jóvenes? ¿No? ¿Qué es el arte? Marcel Duchamp, artista francés, le dieron a exponer en el Museo de Nueva York y puso un urinario en el museo, ¿no? ¿Eso es arte? El año pasado en Berlín, un artista puso una banana y le puso una cinta de embalaje. ¿Eso es arte? ¿Qué es arte, por ejemplo? La música chicha es arte, ¿no? Digamos, ¿qué es y qué no es arte? La música clásica muchos dicen que sí. ¿El rock es arte, por ejemplo? ¿No? Entonces son preguntas, tenemos que definir qué es el arte primero. ¿Qué es la belleza? ¿Por qué no a todos nos gusta el mismo cuadro? Si todos nosotros nos dirigimos al Mali y vemos los cuadros y luego le pregunto a cada uno, ¿cuál fue tu cuadro? ¿Cuál es el cuadro que tú consideras más bello? Entonces, eso, desde luego, tiene que ver con la, ¿no? Muy bien, jóvenes. Y finalmente, la filosofía política, ¿no? La filosofía política, jóvenes, reflexiona sobre múltiples conceptos. El Estado, por ejemplo. ¿Cuál es el límite del Estado peruano frente a mi libertad? ¿No? Por ejemplo. Por citar un caso, ¿cuál es el régimen político que ustedes consideran más adecuado? ¿No? ¿Cuál es el régimen político, la mejor forma de ordenar la sociedad? Muchos dicen la democracia, ¿no? Muy bien, ¿no? La democracia, bueno, la autarquía, algunos ya, bueno, la democracia, otros creen en el comunismo, me alegra quienes creen en el comunismo. Entonces ya, pensemos qué es la democracia. Muy bien. Pero ¿por qué es la democracia? Una de las respuestas que vamos a ver con Voltaire es porque la democracia supone tolerancia. En la democracia hay individuos que tienen religiones distintas y diferentes maneras de ver el mundo. Por ejemplo, yo soy agnóstico y no por eso, si me enfermo y voy a salud, me dicen, no, señor, usted no es católico como, digamos, el médico. Fui al colegio, no me marginaron por eso, ¿no? En el trabajo no dicen, ah, no, profesor, usted como es agnóstico, ateo, no, no queremos ese tipo de profesores, o sea, me toleran y yo también tolero a los cristianos. A veces estoy caminando y están predicando o subo al carro y están predicando y los escucho, ¿no? Y trato de aprender de ellos. Entonces, ven, la democracia tiene eso, la, tole, la tolerancia, ¿no, jóvenes? Muy, muy bien. Eso lo vamos a ver en filosofía, en filosofía política, ¿no? No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto, jóvenes, sobre todo, fundamentalmente. ¿Tienen alguna duda? Pueden decirlo por el micro, liberar sus micros, ¿no? Digamos, jóvenes, traten, esto también les quería decir, todo salón de clase tiene normas de convivencia, ¿no? Este chat público, Fractalac nos dio para las dudas, para los comentarios, traten de, digamos, utilizarlo de esa manera y también traten de tener un lenguaje adecuado, ¿no? Digamos, ¿no? Puede ser un ejemplo de la axiología, ya. Por ejemplo, yo tenía un amigo en la academia, en la pre, que quería estudiar literatura, pero decía que no, que quería tener más dinero y terminó estudiando contabilidad. No estoy diciendo que todos los de contabilidad hacen eso. Yo quería estudiar filosofía y estudié filosofía. Entonces yo valoré más mi vocación. Él valoró más los réditos económicos. Entonces la pregunta es, ¿qué lleva este sujeto, Eliazar Sánchez, a valorar más su vocación? ¿Y qué lleva este otro sujeto a valorar más el dinero? ¿Qué valoras más, la salud o el amor? ¿El dinero o el amor? ¿No? No sé si han visto La Casa de Papel. En la primera temporada de La Casa de Papel hay una escena que me conmovió, perdón, en la segunda temporada
hay una escena que me conmovió mucho. Una chica que, digamos, está con Berlín, el líder de la banda. ¿Por qué? Porque él va a ser millonario, ¿no? Y dice, él me va a llevar de viaje cuando vaya. Y en algún momento dice algo que me conmovió. ¿Acaso muchas chicas no hacen eso? No sacrifican sus ideales de amor y están con personas que tienen mucho dinero. Entonces, ¿qué lleva a ciertas personas a valorar más, por ejemplo, el dinero que el amor? Hay ahí una jerarquía axiológica, ¿no? Muy bien, los jóvenes. Muy bien. A ver, eh, vamos a... Tienen a continuación... eh, les recomiendo, jóvenes, en los exámenes de San Marcos, ojo, ojo, mucho cuidado con esto, ¿ah? Vienen textos, pero dentro de filosofía. O sea, en RB vienen textos, muy bien, pero en el curso de filosofía, últimamente están viniendo textos y preguntas. Dos, un texto y dos preguntas. Así que practiquen, por favor, la lectura. Lamentablemente, con ustedes tenemos tan solo una hora y el tiempo apremia acá y usualmente no lo vamos a poder hacer, ¿no? Y resuelvan siempre sus ejercicios. Les recomiendo que apunten estas claves, pero que no las copien ahora, que repasen en la tarde filosofía, que se esfuercen por dar las claves y luego vean y cotejen, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido, pues, ¿no? Ustedes van a, ¿no? Les recomiendo, jóvenes, eh, digamos, eso, ¿no? Muy bien. Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ejemplo de zoología, la felicidad. Ah, podemos responderle, ahora tenemos un par de minutos, la pregunta del joven sobre Karl Jasper. Muy bien. Karl Jasper es un filósofo alemán que decía que la filosofía surge de la crisis. ¿Qué es la crisis? Cuando tú tienes una creencia y, digamos, esa creencia no te sirve para la vida, te genera una crisis. Mi padre siempre me dijo, digamos, cómo debía tratar una mujer para llevar bien una relación. Y yo cumplí todo lo que me dijo mi papá, pero sucede que mi chica me engañó, pensemos. Entonces, eso me genera una crisis. Y digo, ¿por qué? Si mi papá me dijo que sea atento, sea cariñoso, ¿no? Sea muy cuidadoso con ella, y yo hice eso. Entonces, eso me genera una crisis. Entonces, en esos insomnios que no puedo, digamos, no puedo dormir, me pregunto, ¿qué es el amor? O sea, la filosofía no surge de la felicidad, dice Karl Jasper, surge de la situación límite, cuando estoy cerca a la muerte, ¿no? Cerca a la muerte, me pregunto qué es la vida, llamo la vida y me pregunté si fui justo con mis padres, si fui justo con mi hermana. O sea, la filosofía surge de eso. Por eso Karl Jasper llega a decir que no es casualidad que los tres más grandes filósofos griegos no surgieron cuando las cosas iban bien, sino surgieron cuando las cosas iban mal. Sócrates, Platón y Aristóteles. Uno se pregunta por el amor, no cuando le va bien en el amor, sino cuando le va mal, porque cuando uno está feliz, dice Jasper, las preguntas sobran, ¿no? Entonces con eso resolvemos la duda de su compañero. Claro, tiene que ver con el existencialismo Elfer, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna otra duda, ¿no? En la uno, ¿por qué no podría ser la clave A? A ver, bueno, del texto sí es más difícil, jóvenes, leerlo de manera conjunta. Estamos ya, digamos, pero vamos a tratar, a ver, ya, vamos a tratar. Usted me dice, eh, a ver, jóvenes. ¿No? Claro, en la uno es jóvenes la A, ¿no? La A. Bueno, que se hayan confundido, recién estamos comenzando el curso de filosofía, recién están viendo los temas, digamos, no está mal. A veces me preguntan, profesor, ¿cómo puedo comprender textos filosóficos? Recuerdo una frase que está en Ñacatita de Alonso Segura: a vivir se aprende viviendo y a amar se aprende amando. Yo les diría en ese sentido, a comprender textos filosóficos se aprende leyendo textos filosóficos. La práctica los va a ayudar, ¿no, jóvenes? Estamos jóvenes a un minuto de que termine y me falta hacer algo todavía, ¿no? La siguiente clase, para la duda de los chicos del texto, yo voy a estar en el salón desde 9:55, ¿ya? 10 minutos antes de la clase, para que quieran, la clase comienza 10:05, vamos a leer el texto para despejar sus dudas, ¿ya, jóvenes? ¿Está bien?
¿Ya? Muy bien, ¿ya? 9:55 voy a estar y vamos a leer el texto. Nos queda un minuto, jóvenes, y tengo que hacer una encuesta, por favor. Voy a iniciar la encuesta, ¿no? Y la encuesta, jóvenes, es la siguiente, ¿no? A ver, un momentito. La pregunta de la encuesta es la siguiente, ¿no? ¿Qué le pareció la explicación de la clase del día de hoy? ¿No? Esa es, ¿no? ¿Qué le pareció la evaluación? A, marquen A si creen que fue excelente, B, buena, C, regular, D, malo, E, deficiente, ¿no? Digamos, pueden ahí, digamos, expresar sus opiniones, ¿no? Veo que en el chat están, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase, ¿ya, jóvenes? Un gusto ha sido Eleazar Sánchez y nos vemos la siguiente semana. Recuerden, a 9:55 para leer el texto con quienes tengan el tiempo y la disposición, ¿no? Nos vemos.